Ahora me gustaría ir a un lugar que sabemos que nos encanta, España. Vamos de vuelta a Valencia. Vamos. Vamos de vuelta a Valencia. Y en Valencia sé que ya allí está el Ah, doctor Nelson Díez Calzadilla. El doctor Nelson Díez Calzadilla, él es venezolano, radicado en España. Él es graduado médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela, con especialidad en urología en Valencia. Su estancia formativa en cirugía reconstructiva en Londres, en Reino Unido, y es doctorado en cirugía en la Universidad de Valencia. En la tarde de hoy, doctor Nelson Díez, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo está usted? Gracias por Muy bien, muy atendernos y bien. compartir este tiempo con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pero qué bien cómo le ha llegado ya el acento español, ¿eh? No, bueno, no. Es que Bueno, todavía no tanto. no tanto, pero lo que pasa es que se pega mucho, se pega mucho. Aparte es un país tan bonito realmente, Sí, tan bonito, tan bonito. Bueno, yo no sé si usted había podido escuchar en la primer parte del programa, hemos viajado a Bolivia, hemos hablado con un amigo, con el doctor Víctor Hugo Vázquez, él nos ha hablado de diabetes y hablamos también de la relación que tiene la diabetes también con la urología. sí. Eh, decimos, yo tenía algunas preguntas para hacerle, pero si le parece, podemos orientar a la audiencia primero para decir qué es la urología o qué sectores abarca, como para que la audiencia pueda de ahí ir comprendiendo y de ahí vamos viendo las diferentes preguntas, ¿le parece? Claro, por supuesto. La urología es una especialidad médico-quirúrgica que normalmente se encarga de todo lo relacionado con el tracto urinario, tanto superior como inferior. Incluye riñones, uréteres, vejiga, uretra y además trata todas las dolencias del aparato reproductor masculino. Ujú. Entonces, en general es bastante completa e inclusive también todo lo que afecta al retroperitoneo. Bueno, eso ya lo iremos explicando, Sí, pero sí, sí, sí. eh, eh, tocamos muchos puntos, pero en general la gran mayoría de las personas piensa que solamente tiene que ver con el varón y realmente es una especialidad mucho más completa. Bien, bien. Sí, como para ir adentrándonos en el tema, ¿podemos decir que existe una edad aconsejable para comenzar a hacer las consultas respectivas? Sí, normalmente siempre, así como en la mujer solemos, o en general se suele decir que toda mujer sexualmente activa debe acudir al ginecólogo a revisiones, y eso ocurre fundamentalmente por la infección de VPH y el riesgo de cáncer de cervix. En Ujú. el varón eso no es así. En el varón normalmente hablamos de una revisión habitual ya a partir de los 45, 50 años, si no hay antecedentes familiares de cáncer de próstata. Ajá. Si en el caso de que hubiese alguna relación directa con hermanos, padres y demás, sí que solemos recomendarlo a partir de los 40 años. ¿Vale? Ah, ¿Por qué? bien. Porque hay muchos cánceres indolentes que podemos detectarlos a tiempo en etapas muy tempranas y no son sintomáticos. Cuanto más temprano detectamos la enfermedad, tiene un altísimo porcentaje de cura. ¿Vale? Claro. Esto puede suceder como en otras patologías que ha sucedido que hemos visto que los síntomas se van presentando a veces a más temprana edad. En este caso, ¿tiene su relación también? Sí, el tema es que, por ejemplo, en lo que respecta al cáncer de próstata, muchas veces es asintomático, pero en algunas ocasiones puede dar un síntoma viable que nos permite ver al paciente. Por ejemplo, en algunos casos, la hiperplasia prostática es más sintomática y el enfermo suele acudir porque no orina bien, orina sangre o tiene algún problema, pero perfectamente puede ser un cáncer de próstata. El tema es que no tenemos la capacidad directamente de saberlo si no hay una exploración directa y una revisión exhaustiva Ah, que ah, incluye una serie de parámetros físicos, analíticos, ecográficos, que complementan una revisión, nos dan una idea de lo que puede estar pasando.
Entonces, una persona, por ejemplo, de 35 años puede tener algún síntoma relacionado a alguna infección, a un crecimiento prostático, a una prostatitis, pero no es el rango etario habitual de un cáncer de próstata. Si a lo mejor este paciente tiene más edad, tiene antecedentes familiares, tiene algún otro problema, es posible que a lo mejor estos síntomas no estén en relación a una inflamación prostática, sino a un Ajá, problema de mayor índole. Y ahí es donde radica la importancia, poder saber exactamente qué pasa con ese paciente. claro, claro. Ujú. ¿Vos querías preguntar? Sí, no, buenas tardes, doctor. Yo soy Karina. Em, Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle, usted estaba hablando del cáncer de próstata como patología, a lo mejor al cual acuden los pacientes en su especialidad. ¿Qué factores de riesgo pueden llevar a tener un cáncer de próstata? Fíjate, lo más importante, demostrable a día de hoy, sobre todo son los antecedentes directos Ujú. y hay razas que tienen mayor predisposición, ¿vale? La raza afroamericana tiene más riesgo de cánceres más agresivos y por supuesto, si hay antecedentes directos, esa persona tiene 2 y hasta 3 veces más posibilidades de cáncer. Ah, La edad es un factor importante, es decir, cuanto más edad se cumple, normalmente hay cambios propios de la glándula que pueden derivar en una metaplasia y en un cambio en donde realmente se forme un tumor. Entonces, a mayor edad, normalmente hay mayor probabilidad de detectar un cáncer de próstata. Ujú. Y ya podríamos entrar en factores hormonales, influencia o no de la testosterona. A día de hoy, la alimentación como tal, que mucha gente lo pregunta, no es una causa directa relacionada con la enfermedad, pero sí sabemos que la obesidad es un factor de mal pronóstico. Ujú. En gente que hacemos diagnósticos precoces, podemos detectar tumores más agresivos a más temprana edad, porque la obesidad es un factor que empeora el pronóstico del paciente. ¿Y factores como el tabaquismo también? En la próstata, el tabaquismo no está relacionado, Ajá. ¿vale? Así como, por ejemplo, en la urología, el tabaquismo está relacionado a muchas otras enfermedades, como el carcinoma uroterial de vejiga, el carcinoma de uréter, inclusive algunas neoplasias de riñón, pero en Ujú. la próstata como tal no es un factor No. directo. Bien. qué Ujú. interesante. De los pocos, porque el tabaco en pulmón, en garganta, en vejiga, en uréter, inclusive algunas neoplasias de uretra, o sea, es muy frecuente. Hay muchas, el cervix, pero en la próstata de momento no hay una relación directa. Ujú. Claro, como lo están en otras cosas, en esto no. No. Usted, En eso no. que quería señalar, usted decía que según la raza, y hacía hincapié en la raza, usted me mencionaba, que decía Afroamericana. 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 Eh, ¿Quiere comentar el porqué, las características, como para dar mayor No, información? habitualmente es cuando detectamos algún paciente de raza negra o con descendencia de raza negra, Ajá, suelen ser cánceres que pueden ser más agresivos de debut. Así como, Ajá. por ejemplo, alguien que tenga un padre o un hermano con cáncer de próstata, la raza negra, cuando tú incluyes todas las variables para calcular un pronóstico del paciente, empeora el pronóstico. De hecho, es más frecuente detectar pacientes con tumores a menor edad y al momento del diagnóstico son tumores más agresivos, Gleason más altos, con adenopatías y demás. Es un componente genético de la enfermedad. ah, bien. No hay una relación directa porque, así como hay razas, por ejemplo, la raza asiática tiene más riesgo de cáncer gástrico, por ejemplo. En la próstata pasa con la raza negra, la raza afroamericana tiene más posibilidad de que sea un tumor peor, de peores características. Qué importante, ¿no? La Ujú. verdad, son datos muy interesantes como para poder decir. Bueno, la relación con el familiar, esto ya lo hemos visto. Después, con algunas consultas que nos hacía también parte de la audiencia, preguntaban si esto cómo se puede hacer para cuidar nuestra salud sexual relacionado con toda esta área. Fíjate, es importante en general, no hay un dato, bueno, ya iré dando algún dato importante, pero la salud es un ente completo, ¿no? Entonces, el alimentarte bien te permite estar sano, estar con buena tensión arterial, una Ajá. buena resistencia vascular periférica, el tener una buena salud sexual te permite que tu próstata también esté más sana. Gente que hace actividad física, que se mantiene con buen peso y que eyacula con frecuencia,
previene el cáncer de próstata. De hecho, hay estudios que hablan que el eyacular varias veces al mes es un factor protector, ¿vale? Eso es una pregunta que mucha gente, con los años, entre el trabajo, las distancias propias de las relaciones, hacen que cada vez tengamos menos actividad sexual, pero es un dato importante y a día de hoy demostrado con trabajo. Entonces, una recomendación que sí que podemos decir es cuidar, hacer una buena alimentación, no aumentar de peso. Evidentemente el tabaco no está relacionado, pero de cara a la salud cardiovascular es Claro, muy importante esta recomendación. Pero el eyacular es un dato muy importante de cara a la prevención a largo plazo, ¿vale? claro. Entonces, esos son datos que están puestos ya sobre la mesa. Antes no estaban claros. Sabíamos que era un dato en donde lo veíamos una relación causal, pero ya a partir del 2017 es un dato bastante confirmado. Claro. Como en todos, el preponderante siempre es la actividad física, el mantener bien el orden de nuestro cuerpo, ¿no Sí, es sí, por así? eso ahora se está hablando como de Exactamente. mejorar el estilo de vida, ¿no es cierto? Como para Exactamente. que todo esto que nos está pasando a todos vaya en mejoría, ¿no? Porque hablábamos de la... Todo está relacionado. Claro. Decíamos al El principio, estar sano físicamente te permite hacer más deporte, comer mejor, tener claro, mejor estado anímico. El claro, fumar poco te da mejor salud cardiovascular, tienes más ánimo y eso te lleva normalmente a tener más apetito sexual, mejor nivel de testosterona, todo eso está asociado. Entonces, cuanto más nos cuidamos, digamos que intentamos como hacernos más longevos, con mayor calidad. Y eso claro, se ve perfectamente en la salud sexual claro, y eso lo vemos en los pacientes que se cuidan. claro. No, nos permite una prolongación de nuestra vida a mayores tiempos. Usted se refiere a eso. Exactamente. Con Hay mejor calidad de vida. mejor calidad de vida. El descansar, el dormir, todo eso también contribuye a que la Muy persona se... importante, muy importante, exactamente. Vale. Mínimo recomendado más de 7 8 horas. Vale. Claro. Hay Ahora, gente que con menos tiempo puede recuperarse, porque es normal que con los años cada vez durmamos menos Ujú. o con menos horas estemos más descansados, pero la salud mental pasa por dormir bien. claro. Yo no sé si en su área pasará exactamente lo mismo. Hablábamos con el doctor Vázquez, decíamos la importancia, sabemos, o las prevenciones de cada cosa, pero a veces la situación que nos lleva a la económica, lo laboral, la implicancia en desmero que tiene para cada una de las patologías. En el caso de la diabetes, él sugería cierto tipo de cosas, pero como decimos, ¿cómo podemos hacer para tener esa dieta equilibrada cuando no se tiene el ingreso necesario para poder comprar esos alimentos? Esta falta o esta escasez o esta disminución de todo lo económico, ¿va a alguna relación también con la parte de la urología? Sí, en efecto es verdad. Normalmente los problemas económicos y más ahora incrementados por la pandemia y la pospandemia ha hecho que ese menor poder adquisitivo y esos problemas socioeconómicos deriven también en una peor alimentación, ¿vale? Normalmente el alimentarte peor no solo incrementa el riesgo de determinadas lesiones tumorales en algunas enfermedades, sino en el riesgo de obesidad y todo esto está relacionado en urología, por ejemplo, con la aparición de litiasis. La gente que se alimenta peor Ajá, tiene más riesgo de aparición de cálculos, de piedras, son gente que bebe poco, tiene peor tiempo porque tiene que trabajar más, no cuida su alimentación, no duerme adecuadamente. Y esas son personas que normalmente tienen que ir más al médico por presentar determinadas patologías y entre ellas la litiasis renal, los cálculos urinarios, que es una patología muy frecuente en urología. sí, y que son tan dolorosos los que lo hemos Tan pasado, doloroso. muy feos, muy feos. Hablando de ese tema, digamos, la litiasis, las famosas piedras, ¿pueden volverse a reproducir con cierto tiempo o es una vez cada tanto? Porque esa a veces es la incertidumbre de la gente. Lo tuve, ya no lo tendré. ¿Cuánto tiempo pasará? Son las preguntas que normalmente se hacen. Normalmente el hecho de que cualquier persona tiene un 30% de tener en algún momento de su vida algún episodio de cólico renal, ¿vale? Ujú. Realmente una persona con un primer cólico no es un candidato CT a hacer un estudio exhaustivo de la vía urinaria,
Tú puedes excretar una pequeña arenilla, un fragmento muy pequeño y haber tenido un cólico pasajero y temporal, y eso no te pone en un riesgo incrementado. Claro. Pero es verdad que sí que es importante una primera evaluación para detectar que no hayan factores de riesgo, malformaciones geniturinarias, alteraciones renales que dificulten la expulsión de litiasis, y hacer una primera evaluación en general de si el paciente puede tener algún factor de riesgo alimenticio, de si bebe o no adecuadamente una buena cantidad de agua, se hidrata, hace o no deporte, las horas que suda. Eso nos dará una idea de si ese paciente puede recaer o no, ¿vale? Una vez tú explicas la importancia de la alimentación, la ingesta de líquidos y demás, la gran mayoría de los pacientes sanos, sin factores de riesgo, tienen poco riesgo a tener una recaída si realmente son conscientes de lo que implica tener un nuevo cólico. Claro. El cólico renal es un dolor muy, muy importante. En la escala médica es el tercer dolor de cara a la intensidad de dolor, y una persona que ha tenido un cólico no quiere volver a repetir ese episodio. Entonces, siempre lo importante es concientizar a esa persona de que se alimente adecuadamente, que no... Cuando me refiero a esto, no hay dietas estrictas. Es comer normal, es intentar evitar el exceso de azúcares, sal, evitar el exceso de carbohidratos, evitar el exceso de bebidas carbonatadas, refrescos, eh, una dieta equilibrada, balanceada normalmente y con una buena hidratación va a permitir que esa persona no tenga una recurrencia, ¿vale? Claro. No es lo mismo la persona que debuta con un cólico a los 18 años, a los 16 años, que tiene litiasis múltiples de repetición, personas que son monorrenos, que tienen un único riñón, con antecedentes familiares de litiasis. Esa gente requiere una valoración más estricta y, por supuesto, controles en consultas de urología. Claro. Usted hace hincapié en la ingesta de líquidos. Se dice siempre la famosa cantidad de 2 litros por día de poder consumirlo. ¿Cuál sería lo mínimo? Porque a veces no se llegan a poder tomar esos 2 litros de agua, ¿no? En este caso. Pero que la ingesta de líquido es muy importante, ¿no es así? Es muy importante, sobre todo la ingesta de agua. Normalmente en épocas de frío, normalmente con un par de litros al día, o en épocas en las que no se sude mucho o no se haga Claro. mucho deporte, con un par de litros, estamos hablando de 7 8 vasos de agua, es una ingesta correcta. Sí. Líquidos en total, me refiero agua, zumo, todo lo que bebas en el cómputo, evidentemente cuanto más sea de agua, mejor. Claro. Pero en épocas de verano, mucho calor, gente que haga deporte, hay que insistirle en que la ingesta tiene que ser mayor a 3 litros o más. Ujú. Dependerá también de cómo sude, cuánto sude, la intensidad y horas de deporte que haga al día. Ujú. Una persona tiene que estar muy bien hidratado. Y una cosa que siempre hago yo en la consulta es comentarles que vayan viendo el color de la orina. Cuanto más clara es la orina, una orina que está adecuadamente diluida, esa persona se está hidratando adecuadamente. La gente que tiene tendencia a orinar muy oscuro es porque no está bebiendo mucho. Y es un tema fundamentalmente de hábito, pasan muchas horas en el trabajo, están sentados todo el día, o hacen mucho deporte y no se tratan adecuadamente. Hay que cambiarles el chip y Ah. decirle, ojo, que tú tienes más riesgo, tienes que intentar beber más. Y yo siempre prefiero pasarme y decirles que beban más cantidad de agua para que el que no llegue, por lo menos sepa que tiene que hidratarse adecuadamente. Claro, Ujú. sí, sí, sí. Pues si le dice menos y después no lo llega a consumirlo, está debajo de la Claro, cantidad. entonces hay gente que dice, no, yo bebo mucho, bebo un litro. Digo, Sí. hombre, hombre, con un litro. Estamos para empezar, ¿no es Exacto. cierto?, con eso. Claro, la Exacto, importancia. vamos a empezar. Y en aquellas Y es personas. más y es más frecuente, disculpa que te No, por interrumpa, sobre todo favor. en la mujer. La mujer, por hábitos, no quiere orinar fuera de casa, le gusta más orinar poco y más en su Claro. casa. La mujer suele beber poco, en su gran mayoría. Hay que insistirles mucho. Ese es un tema que sobre todo les ayuda de cara a la prevención de litiasis, a la prevención de infecciones de orina. Es muy frecuente en la mujer, por intentar beber y orinar poco, no consumen lo suficiente. Ujú. Ah, ah. Es por eso que usted decía o mencionábamos la importancia de que las mujeres deben ir al urólogo. Exacto, exactamente. La mujer, pero en todos lados pasa, cree que es una especialidad netamente del hombre. Creen que la mujer no tiene que ir al urólogo. El urólogo ve todo lo relacionado a las vías urinarias. Las mujeres tienen riñones, tienen uréteres, tienen glándulas suprarrenales, tienen vejiga, tienen incontinencia urinaria, tienen infecciones. La mujer, cuando son sintomáticas y tienen algún problema de índole urológico, tienen que acudir.
porque hay que verlas, hay que explorarlas, hay que revisarlas, ¿vale? Y no es infrecuente detectar algún problema mayor. Claro. Entonces, muchas veces la urología se desconoce, hay gente que no sabe y claro, hasta que no se ve un problema gordo, como que orina sangre o tiene algún dolor bajo, no suelen acudir. Bien. Y podríamos decir, o como para recordar, refrescar, cuáles serían los puntos con los cuales deberíamos hacer, llamarle como prevención y cuidados para llevar una vida lo más sana posible. Yo creo que es importante, ya hemos empezado con una parte que es el dormir bien. Yo creo que el dormir bien te permite empezar el día con ánimo y con ganas de hacer cosas. Yo creo que la actividad diaria, tanto laboral como deportiva, evidentemente muchos trabajamos todos los días y muchas horas y no tenemos la posibilidad de hacer lo que debiéramos, pero la actividad deportiva no hace falta hacer 2 y 3 horas de gimnasio diario. El hacer algo de actividad deportiva, sea bicicleta, sea pilates, sea actividad física, sea cualquier cosa que te agrade, te permite estar mejor física y mentalmente. Una buena alimentación es fundamental, hidratarte adecuadamente, ¿vale? Aquí siempre solemos decir lo bueno de la dieta mediterránea, pero en general todos los países tienen muy buenos alimentos y lo importante es que sea una dieta equilibrada, no predominantemente de carbohidratos. Yo siempre intento que sea mixta, en donde haya frutas, vegetales, algo de proteínas, carne, pollo, pescado y por supuesto que haya líquidos y que haya un poco para intentar que la dieta sea lo más oportuna posible, con un balance de carbohidratos, proteínas y grasas adecuado, en Claro. torno a un 30% más o menos de cada una. Son consejos tan importantísimos Muy para poderlos... que se repiten en realidad como en casi todos, en ¿no? casi todas las patologías, ¿no? La importancia de la dieta balanceada, que sea armónica, con alimentos saludables, frutas, verduras, legumbres, alimentos integrales. Pero yo creo que hay que alejarse sobre todo, que cada vez más la vida va muy rápido. Todos vamos corriendo a todos lados, comemos lo que podemos en el camino. Yo creo que eso es lo que nos hace alimentarnos peor. El comer rápidamente aquí, una hamburguesa rápida de allá, le llevo esto a mis hijos corriendo porque no tengo tiempo. La vida también nos lleva a eso porque cada vez tenemos menos tiempo. Hay que ganarse la vida, hay que trabajar, los niños estudian, y claro, la vida no es como lo era antes, pero siempre es importante dedicarnos algo de tiempo en comer bien. Y evidentemente el comer bien también requiere de un esfuerzo no solamente de escoger los alimentos, sino económico. Por eso yo creo que no hay que insistir tanto en... Yo, por ejemplo, no soy de los que en la consulta les digo exactamente lo que tienen que comer. Yo creo que cada uno sabe lo que le gusta y lo que no, pero una dieta equilibrada, en donde sea más una dieta parecida a la dieta de casa, a la dieta que más nos gusta. Yo creo que sin pasarnos en carbohidratos es una dieta bastante asumible por todos. Claro. Porque cuando empezamos a dar puntitos de esto, no sé qué, la proteína tanta porcentaje, no animal, la fibra tanta, ya la gente empieza a liarse y dice, pues mira, esto a mí no me da tiempo. Yo me como una hamburguesa aquí, me como esto allá y con esto estoy bien y es lo que puedo pagar. Claro. Y eso ya empieza a ser más complicado, ¿sabes? Sí, y se empieza a dejar, Claro. porque... Exactamente, porque es lo más cómodo. Todos Claro. hacemos lo que es más cómodo de nuestro día a día. Que nosotros siempre decimos la importancia de la comida. Nosotros también tenemos nuestra empresa gastronómica y hacemos hincapié en aquellos productos con la receta del sabor de la cocina casera. Entonces, exactamente, buscamos... exactamente, eso es importantísimo. La cocina casera hay que rescatarla. Por eso, bueno, bienvenido. Acá la audiencia escucha lo que dice el doctor. Nosotros hacemos mucha hincapié que en nuestros platos, yo siempre digo, mandamos a gente por distintas circunstancias, en distintos días de la semana, aquellos que abren su envase, y yo siempre digo, lo tienen que recibir y verlo al color, a la vista, al aroma, y llevar y ese viaje imaginario que decíamos, llegamos a la casa, a la cocina de nuestra infancia, con productos sencillos, trabajamos con productos sencillos para que el resultado sea el mejor, y eso es lo que se ha perdido, y se ha perdido mucho de este tipo de cosas.
Completamente de acuerdo. Bien, Productos sencillos, poco refinados, poco trabajados. Hay que volver exactamente. a la cocina más convencional, más clásica, donde comer bien no implica tener que hacer tantos artilugios. Es importante volver a lo sano, a lo sencillo, pero que sea fácil de reproducir, que cualquiera lo pueda hacer en casa. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Bueno, yo creo que ha sido una descripción rápida y hemos tenido una información general en esta tarde que no quiero robarle más tiempo, pero bueno, ha sido todo muy gráfico y Muy concreto. claro el doctor. Queremos decirle a la audiencia que aparte de ver en nuestras redes, nuestros medios, pueden seguir al doctor en @doctor Nelson 10 y allí van a encontrar cualquier información, se comunican con él allí o se comunican con nuestra producción, cualquier consulta que quieran hacerle, le vamos a hacer llegar al doctor de manera inmediata. Nelson, realmente valoro muchísimo su colaboración en esta tarde, que quisimos darle mucho hincapié al tema de salud en el programa de hoy de Informadores. Así que prontamente seguramente estaremos nuevamente para alguna otra entrevista. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden. Lo que haga falta para ayudar a la gente es lo más importante. Qué Trasladar lindo, salud a las casas. qué lindo. Usted sabe que las mismas expresiones la dijo Víctor desde Bolivia, un prestigioso profesional que hace muchos años trabaja en pos de la humanidad y decía lo mismo, tenemos que armar un grupo, Raúl. Karina, ella es licenciada en nutrición, con Qué diferentes bueno, qué bueno. especialistas. Entonces, hacer hincapié y llevar la información. Como no podemos estar, y el programa, gracias a Dios, llega al mundo, armar un equipo que aunque sea a la distancia, lleve esa información para que aquel que lo reciba tenga esa respuesta clara, demos solución. Yo creo que si tenemos los medios para poder hacer, como estamos con un programa, usted a través de su actividad profesional, lo mejor que podemos hacer es informar y formar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Buenísimo, le agradezco, pero sinceramente estos consejos, estos sanos consejos, y bueno, quedamos siempre en comunicación para Muchas prontamente volver a gracias. estar. Estoy a la orden para lo que necesiten. Vale. Muchísimas gracias, Nelson. Muy Hasta buenas tardes. luego. Muy Hasta buenas luego. Placer. tardes. Adiós.